de Uruguay, Julio María Sanguinetti, lo llamamos, bueno, yo me gusta decirle presidente a pesar de que por supuesto es expresidente de Uruguay. ¿Cómo le va, presidente? Gracias por atendernos. Muy bien, encantado de comentar con ustedes. Igualmente Bueno, para nosotros. Hubo elección. La elección tenía dos ingredientes distintos. Uno era la elección propiamente dicha de parlamento, eventualmente de presidente, y otra eran dos plebiscitos constitucionales, de los cuales uno era fundamental, y que refería al tema de la seguridad social. En este gobierno se aprobó una ley importante para refinanciar y darle sustentabilidad hacia el futuro al régimen de previsión social, y el sindicalismo, la principal central sindical que apoya al Partido Comunista, presentó una enmienda constitucional en la cual deroga esa ley e instaura el sistema a través de la Constitución, liquidando la AFAP, apañando los fondos o confiscando los fondos. Lo mismo que pasó acá en Argentina, sí, con el kirchnerismo, en el 2008. Sí, sí. Lo mismo, o muy parecido. Con parecidas consecuencias. En el caso de Uruguay, agravadas, pues si algo le permite a Uruguay mantener el ritmo económico que tiene, es su credibilidad, su previsibilidad jurídica, sus reglas de juego claras, lo que hemos estado predicando incluso en Buenos Aires en algún momento con mi colega Mujica. Bueno, de haberse aprobado esta reforma, eso se desvanecía. No había más el Uruguay de las cuentas claras, porque estábamos yendo hacia atrás, confiscando un enorme depósito previsional, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, felizmente esto fracasó, o sea que no llegó ni al 40% de la votación, lo cual es una expresión, yo diría, de madurez de la ciudadanía. Sí, y hablando de eso... Sí, no, termine por favor, Sanguinetti, sí, no lo quise interrumpir. No, por eso digo, son dos temas. Uno es de la seguridad social. Vuelvo a decir, era un disparo en el pie que nos dábamos. Para el Uruguay la credibilidad es fundamental. Nuestra economía no es una economía grande. Nuestra economía vive de la exportación, de la inversión extranjera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como decimos, la credibilidad, que es lo que hemos estado predicando a lo largo de tanto tiempo, no nosotros hoy desde el oficialismo, sino también, como digo, con el Frente Amplio, con Mujica, etcétera. Bien. Bueno, eso hubiera sido catastrófico. Bueno, eso se terminó ayer y creo que eso es muy relevante para el país, muy relevante para la región también, te decía. Y ahora nos pasamos a la elección. La elección las encuestas le daban una ligera ventaja al frente a la coalición republicana, y fue a la inversa. La coalición republicana sacó 3-4 puntos más que el Frente Amplio, y habrá balotaje, habrá doble vuelta, donde se enfrentarán, digamos, estas dos coaliciones. La frentista ya consolidada desde hace muchos años, y en la cual votan partidos muy, muy disímiles, porque hay un amplio espectro que empieza en el Partido Comunista, por ejemplo, que sigue siendo leninista. Es una curiosidad uruguaya. Tenemos un Partido Comunista todavía marxista y leninista. ¿Qué les parece? Y el socialismo parecido. Pero en la otra punta están los más moderados. Incluso mi colega Mujica, que en su tiempo luchaba con las armas en la mano contra la democracia burguesa, pero que hace unos años está volcado al esfuerzo democrático, y hemos trabajado mucho conjuntamente en ese tema. Entonces, la coalición republicana tuvo un muy buen resultado y llega a la segunda vuelta con una posición bastante fuerte. El candidato mayoritario de la coalición, porque no votamos sumados, va a ser Delgado, que es el candidato del Partido Nacional, que fue durante todo este periodo secretario de la presidencia, que se popularizó mucho en el momento de la pandemia, porque actuaban el presidente y él como si fueran piloto y copiloto, en una operación de aquel momento tan riesgosa, tan incierta, como al final, si cabe la palabra exitosa, en el sentido que se evitaron los mayores males. Claro. No, que bueno, una figura de prestigio, es una figura de experiencia, ha estado 5 años gobernando, y bueno, toda la coalición se abroquelará detrás de él para poder ganar
la elección y preservar la continuidad del actual régimen con los cambios que habría que hacer para seguir ajustando a los tiempos. Y en ese sentido, en su observación, Orsi y Delgado, ¿implican que gane uno o el otro? ¿Implica un cambio radical? ¿Implica un giro copernicano en el caso de que haya recambio respecto de la administración de la calle Pou? ¿O hablamos de un Uruguay que ya ha consensuado algunas bases fundacionales y que hay cosas que ya no se discuten? En ese sentido, ¿cuánto se juega en esta elección? Muy claras las dos cosas. Muy claro que hay un consenso ya dominante que con los muebles no se juegan, como decía aquel. Con la macroeconomía no se juega, ya no es más rompo con el fondo, no pago deuda externa, formas agrarias. Todos los eslóganes de la vieja izquierda desaparecieron hace rato en los 15 años que gobernó el Frente. Incluso las AFAP, que estaban de antes de nuestra segunda presidencia y que el Frente la respetó 15 años. Por eso era extemporáneo que ahora la quisieran eliminar y confiscar el dinero, ¿no? Era absurdo. Pero el sindicalismo tiene mucha fuerza en el Frente Amplio. Ese es el tema. Ya el Frente Amplio no tiene el liderazgo político que tuvo. No está el doctor Vázquez, no está Tori, mi colega Mujica es más predicador que conductor, y por eso mismo el Frente dio libertad de acción. No dijo, estoy en contra de este plebiscito constitucional. ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué? Para no enfrentar a esta coalición sindical, al PCNT, a este frente sindical que comanda en realidad y orienta el Partido Comunista y que tiene mucho peso. De ahí entonces, ¿qué? Dos cosas. Una, el consenso básico está y no se discute. Luego, ¿es lo mismo una cosa que la otra? No, no es lo mismo una cosa que la otra. ¿Por qué? Porque uno, el propio frente, como decimos, no tiene una autonomía frente al sindicalismo. Y eso, más allá de este tema, tiene enormes repercusiones. Por ejemplo, la educación. En este periodo se inició un importante proceso de transformación educativa para adaptar la educación a los tiempos que corren. Hemos salido de la sociedad postindustrial, estamos en la sociedad digital. No podemos seguir formando analógicos cuando somos digitales. Bueno, el sindicalismo está totalmente en contra, no quiere ningún cambio. Bueno, esto es muy importante. Por eso digo, no es lo mismo una cosa que la otra, porque el peso sindical hace que el Frente esté en contra de reformas tan importantes como esta de la educación, que es, sin ninguna duda, realmente muy relevante. En segundo lugar, la administración del Frente no se ha caracterizado por una política exterior clara. Nunca terminan de tener claro si Cuba es totalitarismo, si Venezuela es dictadura o si jamás es terrorista. Van, vienen, van, y en definitiva la inserción del país nunca la sienten en el clima de apertura imprescindible para un país como el nuestro. Y esto me parece otro tema realmente muy central, sin duda, presidente. Ahora, presidente Sanguinetti, yo lo escucho, ¿no? Con mucha atención, y es tan esclarecedor, ¿no? Su punto de vista, incluso referirse a su colega, ¿no? José Pepe Mujica, con las enormes diferencias, por supuesto. Recién incluso hablaba del pasaje de Mujica, de militante Tupamaro, a, bueno, las cosas que ya no se discuten en el Uruguay, vinculadas con la economía. La campaña electoral también ha sido una campaña electoral en donde ha habido respeto, en posiciones disímiles, pero sin agravios. ¿Cómo se hace? Porque la verdad que nosotros en la Argentina, no sé si usted tiene una mirada respecto de ese tema, toda la confrontación es agraviante, con insultos, con descalificaciones, con improperios. Bueno, desde el gobierno, pasando por otros dirigentes que no están hoy en el poder, el presidente Milei enfrentado con otros dirigentes políticos, con la prensa. ¿Cómo es o cómo lo ve usted desde el Uruguay? Bueno, lo vemos todos parecido. No es que en el Uruguay seamos ángeles, sino que somos a veces gente que podemos decir que hemos aprendido algunas lecciones. Nosotros también tuvimos nuestros tiempos de muy ásperas confrontaciones. Nos costaron muy caro, como recién decía. Nos costaron muy caro. Y creo que desde 1985 hasta acá tenemos un clima de respeto y convivencia
en el cual las reglas de juego nos funcionan para todos y la convivencia política entre la dirigencia es normal. Yo diría que antes siempre fue normal. Lo que antes fue el efluvio de la Revolución Cubana del 59, que hizo que había una confrontación de modelos. Era democracia liberal, despectivamente llamada burguesa por las concepciones revolucionarias, y del otro lado la Revolución Marxista. Fue una gran confrontación ideológica que envolvió al mundo, porque después toda la Guerra Fría fue eso. Pero bien, en el terreno personal, sin embargo, yo diría que en el país siempre ha habido un respeto personal recíproco. Del 85 acá, además, hay ese consenso básico que hablamos de las normas de convivencia institucional, aún en lo económico y social. De modo que es así. Yo diría que eso es felizmente así. Es un tema que yo diría que se aprende de los golpes. La Argentina efectivamente hoy está muy confrontada. Yo mira, creo que en Clarín hace 2 o 3 días me hicieron un reportaje, me preguntaban del gobierno argentino. Y yo le decía, mira, el gobierno argentino veo 3 cosas. Primero, una utopía liberal irrealizable. Segundo, un rumbo hacia el ordenamiento económico y presupuestal razonable, y que decíamos que culmine. Y tercero, unos modos de actuar y unos modales de comunicarse que no nos gustan nada. Porque el presidente es el que tiene que ser el primer conciliador del país, ¿no? La concordia cívica es esencial para el funcionamiento de una democracia. La democracia supone la diversidad, naturalmente. Es inevitable la discusión, es inevitable la diferencia de criterios, aún los matices personales, en que hay gente que respondemos a culturas distintas, a historias distintas, a modalidades, pero dentro de un clima de respeto que lo indican las normas clásicas de la convivencia que nos vienen desde Grecia y Roma. Entonces, creo que eso desgraciadamente hoy no está ocurriendo y confío, anhelo en que, bueno, se vayan ganando espacios para esa imprescindible diría, clima de concordia. La Argentina es un país muy importante, tiene enorme capital humano en todas las dimensiones de la vida y del quehacer, tiene enormes recursos y posibilidades económicas, no están suficientemente desplegadas y explotadas como desearíamos, y eso comienza en esto, comienza en el respeto de unos y otros, para poder generar el clima que nos da el aliento para invertir a lo que tienen que invertir, para arriesgar a lo que deberían o podrían arreglar y para trabajar lo que tenemos que trabajar todos los días. Es así. Gracias, presidente. Ha sido un placer escucharlo, un regocijo realmente, y ojalá ese respeto y esa tolerancia a la que usted apela lleguen a la Argentina. Le agrego una cosita. Mañana voy a estar por ahí bueno. porque los amigos de la Universidad Ben Gurión me dan nada menos que el premio Ben Gurión. Felicitaciones. El reconocimiento a mi vieja prédica. En el Teatro Colón, ¿verdad? En el Teatro Colón, sí, mi vieja sí. prédica por el Estado de Israel de toda mi vida, que ha sido una de mis causas históricas, y entonces me dan ese reconocimiento, así que mañana me hago una escapadita por allí. Muy merecido. En el buquebús y estaremos. Bueno, felicitaciones. Sí, hay un reconocimiento para el presidente Sanguinetti y para otras personalidades destacadas, el premio Ben Gurión, bueno, y por el apoyo histórico, ¿no es cierto?, hacia el Estado de Israel. Gracias, doctor Sanguinetti. Gracias. Muy amable. Muy amable. Bueno, qué lujo, ¿eh? Qué lujo. Sí, realmente sí. Qué lindo decir y qué lindo